Ya, ya. Entonces, voy a hacer la clase y después al final voy a hablar un poco sobre el calendario que fue reducido por el rector, ¿cierto? Creo que la próxima semana no hay clases, ¿cierto? No, parece que no. Ya. Entonces vamos a hablar de eso. Clases, pero no es que se hayan disminuido las semanas de clases porque se corrió todo como una semana. Así que siguen siendo 14. Ah, siguen siendo 14. Ah, ya. Sí. Ya, vamos a hablar de eso al final de la clase. Entonces voy a partir porque es un poco si siguen reduciendo las clases por el estrés de las mismas clases, es un poco contradictorio porque si a uno le quitan las clases, tiene menos tiempo para pasar las clases. Entonces en menos tiempo tiene que hacer más cosas. Entonces son más estrés también. Entonces es como que se están perdiendo el equilibrio. Esa es mi impresión. ¿Cierto? O sea, ustedes están de acuerdo que de hecho el estrés se produce así, cuando uno tiene poco tiempo para hacer cosas, es más estrés, no es menos estrés. Si uno tuviera más tiempo para hacer las cosas, es menos estrés. Pero bueno, eso lo podemos discutir después. En todo caso, este curso sigue siendo, como les dije, no un curso, o sea, un curso que tienen que aprender a través de los papers y presentarlo después. No. Ya, entonces, seguimos con tectónica de placa. Habían dos fuerzas principales que son el slat pull y el ridge push. El slat pull se producía por el peso de la placa que ya subductó, ¿cierto? Y mientras más subductada la placa es más vieja, más, digamos, más hacia el arco o más hacia más lo que está más abajo, es más, eh, es más viejo. Entonces, si es más viejo, es más denso, y si es más denso, es más pesado, y produce una gravedad eh, mayor, o sea, un peso mayor, y eso produce el slat pull, que es el tiramiento de la placa, y produce la tensión y, y varias consecuencias, por ejemplo, los terremotos intraplaca o la deformación de las fallas normales en la placa en la parte superior. Eh, aquí está la astenósfera, ya, esta es la litósfera, y la astenósfera, digamos, es como un fluido en tiempo geológico, y la placa flota sobre la astenósfera. Entonces aquí tenemos fuerzas de empuje que la mantienen arriba, es como una tabla que flota en el agua, pero por eso se flecta, ¿ya? Eso es el slat pull. Entonces el slat pull, a pesar de que es la fuerza de la placa que ya subductó, en realidad esa fuerza se transmite a lo largo de toda la fuerza, a lo largo de toda la placa, y obviamente es más fuerte mientras esté más cerca de esta zona. Por ejemplo, aquí el slat pull es más fuerte que acá, porque aquí está recién naciendo la placa, ¿cierto? Aquí es más fuerte que acá el slat pull, y mientras más acá es más fuerte. Estamos más cerca del ancla o del peso. El ridge push es la fuerza de empuje debido a la celda convectiva que aquí asciende y migra hacia la izquierda, hacia la derecha en forma simétrica y empuja las placas, y por eso es ridge push. Y esa fuerza es más fuerte cerca del centro de expansión porque aquí viene caliente y después se empieza a enfriar hacia los costados. Bueno, estas no son las únicas dos fuerzas tectónicas, hay más fuerza. El slat pull es mucho mayor que el ridge push porque el ridge push es local y el slat pull es toda esta región y afecta hasta bien avanzado acá, y es más regional y es más fuerte porque tiene mayor magnitud. Y además se ve por las fallas normales. Las fallas normales producidas por el slat pull son más expansivas que las que produce el ridge push. El ridge push también produce fallas normales porque es tensión. Los dos producen tensión. Aquí hay tensión y esta produce tensión porque el slat pull la tira. Y
y después vamos a ver que las fallas aquí son bastante producidas, bastante desarrolladas, ¿ya? Y acá son bastante locales. Ya eso se puede ver a simple vista con las batimetrías. ¿Qué es el rollback? ¿Y cuáles son las consecuencias del rollback? El rollback es lo que hablábamos en la clase pasada, era cuando una placa ya subductada tiende a pivotear, tiende a rotar, digamos, hacia arriba o hacia abajo. Si tiende si se va para arriba, es porque se redujo el slack pull. Y como se redujo el peso, se va hacia arriba por gravedad hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Y ese nuevo equilibrio va a estar por la densidad o por el peso de la placa y el flujo astenosférico. Al contrario, si la placa se hace más vieja y más pesada, esta se va a hundir más, porque está más pesada, entonces tiene un ángulo más vertical. ¿Y qué produce esto? Las fosas, si se dan cuenta, si la fosa se levanta o se retrocede, o se va para atrás, un rollback, la fosa va a migrar. Por eso aquí hay un retreat de la fosa, la fosa se va a ir hacia mar adentro. Y aquí la fosa se va a correr. Se va a reorganizar, esto va a avanzar, la placa cabalgante va a avanzar y se va a reorganizar la fosa. ¿Ya? Entonces esas son las consecuencias del rollback. ¿Cómo sabemos esto que es verdad? Bueno, si vemos, por ejemplo, en el Océano Pacífico Occidental, aquí aquí está la fosa aquí está Nueva Zelanda, el norte de Nueva Zelanda, y aquí está la fosa de Kermadec, y acá está la fosa de Tonga. Aquí está el Louisville Ridge, ¿ya? Y aquí en el Pacífico, como también en las Marianas, que estaban al norte, sabemos que las placas son bastante viejas. Y si son viejas, son más densas. Y si son más densas, tienen mayor slack pull. Y lo que produce un ángulo vertical, un ángulo de subducción más vertical, como se muestra acá. ¿Ya? Es más empinado el ángulo. Entonces, eso produce... se cree que en el pasado el ángulo no era tan vertical, sino que se hizo más vertical a medida que se envejeció todo el sistema. ¿Y cómo se sabe eso? Porque hay una rotación de la fosa. Si seguimos, aquí está Nueva Zelanda, aquí está Tonga, y aquí hay una rotación de la fosa. ¿Se ve o no? Se curva la fosa. Se alcanza a ver la curvatura de la fosa, ¿no? Sí, sí se ve. No, esa que está bien marcada ahí como... Claro, va así y después rota 90 grados. O sea, ¿se ve el mouse o no? Y sí, Sí, pero no sé si pasa por encima de lo que es la fosa, eso que está bien marcado como negro, todo eso que... Claro, ese es una isla, creo que la isla de Tonga o la isla Junga, y ahí se tomaron muestras paleomagnéticas. Entonces, eso en realidad esa es la prueba dura. Con, con las muestras de roca, con las muestras de roca se hicieron estudios paleomagnéticos y con los estudios paleomagnéticos se pueden estudiar los vectores magnéticos. Y con eso se ve que rotaron. ¿Ya? Con eso se demuestra en forma clara y transparente que se rotó las fosas, rotaron las rocas. Entonces, esa rotación, ¿ya? Esa rotación de la fosa, que tenía una dirección al principio y después tiene otra dirección, se explica con el rollback. Y el rollback, al parecer, es más eficiente o se ve con mayor facilidad en el Pacífico Occidental, donde la placa es más vieja, donde se espera que el rollback sea más fuerte.
Hay gente que habla del rollback en Sudamérica y arma una tremenda discusión y se discute, se discute. Y puede ser, ¿eh? Puede ser, pero acá es más claro, porque la fosa es rota y porque la placa es más vieja. Aquí la placa tiene unos 110 millones de años, 120 millones de años. En cambio, en Sudamérica, la edad más vieja de la placa, o la parte más vieja que está en Antofagasta, alcanza los 50 millones de años. Bastante menor que en el Pacífico Occidental. ¿Ya? Entonces, ahora recordar entonces lo que es el rollback y lo que produce con la fosa. La rota. ¿Ya? Pero hay más fuerzas tectónicas. Las dos principales es el slab pull y el ridge push, pero también está el drag force, está el slab rollback, está la succión de la fosa, slab drag, la succión de la fosa y el drag force. Bueno, el drag force aquí y acá son iguales, solamente que van en distintas direcciones. ¿Qué es el drag force? Es como, siempre se me olvida la traducción de drag, es como arrastre, ¿no? Claro, es como la fuerza de arrastre. Y significa que es como si la placa va en la dirección hacia la fosa aquí, el fluido se resiste, ¿cierto? El fluido atmosférico se resiste y produce como una fuerza de roce. Ese es el drag force, ¿ya? Es una fuerza superficial que actúa sobre la superficie de la base de la litosfera. Si la placa va para allá, el drag force actúa para acá, como una fuerza de roce. Lo mismo ocurre acá. Ya, si la placa continental o la placa superior se mueve hacia la izquierda, a derecha, el drag force actúa hacia allá. Y lo mismo ocurre con el slab drag. Si la placa se subducta, este se resiste y produce una fuerza de roce hacia la dirección contraria. Entonces tenemos el slab pull, el ridge push y la drag force. También está el transaction, que es la succión de la fosa. Esta es, ¿cómo se explica esta fuerza? Succión significa presión negativa, es como absorber, chupar o succión. Ya, entonces, si en particular el transaction es como una fuerza, claro, ahí sí, confunde un poco porque está el transaction acá y acá. Lo que pasa aquí es que el transaction se puede simplemente explicar como una fuerza de succión que ocurre en los fluidos, ¿ya? En los fluidos. Los fluidos, bajo ciertas circunstancias, pueden tener una presión negativa, como una absorción, ¿ya? Y eso se produce justamente en la cuña astenosférica. Esta es la cuña astenosférica, ¿cierto? Aquí tenemos la placa subductante, la placa cabalgante, todo esto es astenósfera. Y aquí tenemos un flujo en esta dirección. Y se puede demostrar que este flujo produce una presión negativa, que lo que hace es levantar el ángulo de la placa, la levanta. De hecho, la placa por gravedad baja, pero la fuerza de succión la levanta, y por eso se alcanza un ángulo de equilibrio que no es 90 grados, es menor que 90 grados, y eso va a depender de la fuerza de la succión y del peso. Entonces, la fuerza de la astenósfera hay una succión, que es por el fluido mismo, ¿ya? Que produce una presión negativa. Y esta la hace levantarse. ¿Ya? Entonces, recordar que el ángulo de subducción de una placa es consecuencia de dos fuerzas, es consecuencia del peso y de la succión de la astenósfera. No es solamente el peso. Si fuera solamente el peso sería todo 90 grados. Y no es así. Y la otra fuerza es el slab rollback. Bueno, ese es el rollback. Que produce, si esta placa se mueve por el peso, va a inducir, cuando usted tiene una tabla en el agua, por ejemplo, y ustedes la mueven o le aplican fuerza, va a afectar la distribución del fluido circundante. O sea, usted aplica una fuerza a la tabla
y va a afectar la distribución del flujo, ¿cierto? Entonces lo mismo, si aquí tenemos un peso y este se cambia, este peso, porque se envejeció o porque se hizo más caliente, va a afectar el flujo de la estenosfera circundante. Y el rollback, cuando se rota, produce este flujo. O este torbellino, no sé. Ya, esta fuerza. Entonces aquí seguramente uno puede encontrar más fuerza, pero estas son las fuerzas principales de la tectónica de placas. ¿Ya? Nosotros vamos a concentrar principalmente a la escala que vamos a trabajar, que es como una escala kilométrica, pero no tan profunda, no vamos a llegar a estenosfera. Vamos a trabajar con el ridge push, con el slat pull, principalmente, ¿ya? Que son las fuerzas principales. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Profe, solo como para como aclararlo, tengo una duda entonces el trench suction sería como que se contrapone el slab pull, ¿no? Claro, es una fuerza que hace levantar la placa, la succiona. Y Y el claro, slab pull hace como que baje. claro, slat pull, si fuera puro slat pull y la haría vertical, como una ancla, como un plomo, que lo tiran a un fluido, ¿cierto? Pum, se va vertical para abajo. Pero como hay succión en el ambiente astenosférico, la levanta. Ya, gracias. Ya, entonces vamos a partir ya, hasta aquí queríamos el repaso de tectónica de placa. Vamos a partir aquí con la dorsal o centro de expansión, que es esta región de aquí. Aquí, si la ven, está más levantada que acá, por ejemplo, y eso es porque está más caliente. ¿Ya? Entonces vamos a ver en detalle esta región. Entonces, paso a la segunda diapositiva. Y aquí tenemos, lo que sabemos, ¿cierto? Es un borde divergente. Borde divergente, centro de expansión. Aquí tenemos, este es un cartoon, no el mejor, pero muestra algunas cosas. Por ejemplo, ya, que la dorsal se ocurre donde hay una dorsal. O sea, perdón, una pluma. Una pluma, una celda convectiva. Esto asciende y produce una celda, ¿cierto? Una celda convectiva que corre en forma simétrica a la izquierda y a la derecha y da una vuelta. La parte más del centro está más levantada, porque está más caliente y después se empieza a hundir. Se ven varias fallas normales que son paralelas, o sea, el eje de las fallas son paralelas al eje del centro de expansión. Y eso es normal porque la tensión va hacia acá y hacia allá. Entonces las fallas en esta dirección, digamos. Van así, penetran la parte superficial de la placa y son bastante paralelas al centro de expansión. Ya, ese en mayor detalle. Ya, y lo otro. Lo otro es que el centro de expansión no es una línea, o sea, aquí es una línea recta, bien, pero esto es un segmento nomás. Si ustedes ven una batimetría global, van a ver que los centros de expansiones tienen discontinuidades. O sea, tengo un eje y después salto a otro eje. Esta línea recta no sigue por toda la Tierra, obviamente, ¿cierto? Tiene discontinuidades. Y esas discontinuidades, en forma bien eh, exagerada, ¿ya? Son así. O sea, tengo el centro de expansión, ahí va, está levantado esto, está levantado y salto y tengo otro centro de expansión. Y después salto y tengo otro centro. O sea, tengo el mismo centro de expansión, pero está desfasado. Está desfasado, ¿ya? Y entre medio de estas dos centros de expansiones tengo lo que llamamos fallas transformantes.
Porque esta placa, por ejemplo, esta placa se va a mover para la izquierda y esta que está acá se va a mover para la derecha. Por lo tanto, que tengo una falla de rumbo. Lo mismo pasa acá. Esta falla se mueve para la derecha, esto se mueve para la izquierda. Y aquí tengo una falla de rumbo. Eso que está aquí. Y también esta falla de rumbo se le conoce, esta distancia se le conoce como, en inglés, Spreading a Center Offset. Distancia entre centros de expansión. ¿Ya? Y esta distancia me indica varias cosas. Me indica que, por ejemplo, aquí esto está, ¿cuál es la edad aquí de la placa? 0. 0. Y pues cuando es 0 está más caliente y está más levantada. Entonces aquí voy a tener un alto topográfico con respecto a este punto que está acá, que es como la placa aquí está más vieja, porque aquí tiene 0 y aquí se desplazó, se envejeció, aquí tiene una edad. Entonces esto está más profundo que esto y se produce una diferencia de altura. ¿Ya? Entonces, mientras esta diferencia de altura va a ser más grande, mientras esta distancia entre los dos centros sea más grande, ¿cierto? Porque va a haber mayor contraste de edad. Mientras más vieja, más profunda. Mientras más joven, más somera. ¿Ya? Si lo vemos con mayor detalle, aquí está una real, por ejemplo. Este era un cartoon, un cartoon. Este es real. Esto es en el Pacífico Oriental, es a los 8 o 9 grados norte. Aquí tenemos la centro de expansión, aquí tenemos la falla transformante y aquí tenemos el centro de expansión, que está discontinuado. El mismo centro de expansión discontinuado. Entonces aquí tenemos la falla de rumbo. ¿Ya? Si lo vemos en planta, sería algo así. Centro de expansión, discontinuidad, centro de expansión. Esto sería una placa. Todo esto que está acá sería una placa, la placa A. Y acá sería una placa B, digamos. ¿Ya? Y lo que está aquí, entre medio, sería la falla transformante. Entonces, es una falla de rumbo. Esta se desplaza para la derecha, esta se desplaza para la izquierda. Y tenemos un rosa aquí, una falla de rumbo. Ahora, ¿qué pasa con los puntos que están más hacia la derecha de la falla de rumbo? ¿Por qué bueno, aquí no se ven, pero estamos de acuerdo que la falla transformante es una falla activa, ¿cierto? Esto se desplaza para acá, esto se desplaza para acá, y acá de hecho hay terremotos de rumbo. Pero ¿qué pasa una vez, y como hay terremotos, hay mucha deformación, ahí se ve la deformación, ¿cierto? Después yo me alejo de acá. ¿Qué pasa con este punto, por ejemplo? Si me paro aquí. ¿Este punto es activo o inactivo? Dependiendo de las velocidades de desplazamiento. Claro, pero sumamos que la placa A es coherente y se mueve todo con la misma velocidad para allá, y la placa B es coherente y se mueve con toda la misma velocidad para allá, que es la misma velocidad con signo contrario. Entonces no debería ser activo. Podría ser activo. Por eso, esta es una zona, se llama zona de fractura, y aquí lo dice, es una paleofalla transformante, porque esto estuvo acá, fue activo, ya no es activo, y aquí es pasivo. Pero se llama zona de fractura porque quedó deformada. Y esa deformación se queda remanente. ¿Ya? Lo mismo ocurre acá. Aquí esto se desplaza hacia la izquierda, esto fue una falla transformante y quedó la paleofalla. Entonces, la definición de zona de fractura oceánica, ¿ya? Es una paleofalla transformante. Una forma de definirlo. Una paleofalla transformante, que son inactivas, pero fueron activas cuando estuvieron aquí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre también entre los centros de expansiones. Ocurren estas zonas que se llaman las zonas de fracturas.
Ahora, una pregunta que uno se puede hacer es, ¿por qué hay esta discontinuidad? ¿Por qué esto va como en línea recta? De hecho, es sorprendente que sea en línea recta esto, o más o menos recto, ahí línea recta, línea recta. Veamos otro ejemplo. A ver. Bueno, aquí línea recta, y también sigue siendo una línea recta la esfera transformante, línea recta, etcétera. Pero esto es un cartoon, quiero ver un mapa real. Por ejemplo, a ver, no, eh, por ejemplo este. Aquí, esto es el margen chileno y tenemos, si se dan cuenta, aquí va la zona, la falla transformante, línea recta, centro de expansión, línea recta, línea recta, línea recta, etcétera. Bastante recto, ¿ya? Entonces, eso es una maravilla de naturaleza. En realidad no se sabe por qué son líneas rectas. O sea, se cree que es por la geometría del centro de las plumas. Las plumas ascienden como líneas rectas y tienen discontinuidades. Las plumas son tridimensionales, ¿ya? Son tridimensionales y tienen esa geometría. Pero es sorprendente que sea tan recta, ¿ya? Como cascarones bien definidos. Bueno, pero así son, ¿ya? Así son las zonas de fracturas, son centros de expansiones que bastante recto, y aquí la pluma, si ustedes se la imaginan en profundidad, la pluma va hacia arriba y aflora acá, ¿cierto? Y aquí habría como un descenso de magmatismo y después aflora por acá. De hecho, aquí hay una reducción de magmatismo. Acá hay mucho más magma por debajo, mucho más material magmático, o acá. Y acá entre medio hay menos. Hay como un salto, una discontinuidad. ¿Ya? Como que el magma puede ascender por acá y por acá, pero por acá no. Es como eso. ¿Y cómo sabemos que hay menos magma? Porque, bueno, primero por la profundidad del piso oceánico que está menos caliente, por las temperaturas, por el flujo de calor. Y también lo sabemos porque el material extrusivo acá, que se puede estudiar con método geofísico, es mucho menor que el material extrusivo que está acá. ¿Ya? Y a veces las líneas rectas no son, o sea, son líneas rectas, pero son oblicuas, como está acá. Y como decíamos, en las fallas de rumbo ustedes van a encontrar, para los sismólogos van a encontrar terremotos de rumbo, strike slip. En el centro de expansión van a encontrar terremotos de tensión, normales, igual que acá, en el centro de expansión. Y aquí con componente normal, aquí tenemos tensión, 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 y falla de rumbo en la falla transformante. Ya, eso es simplemente simología, calcular los mecanismos focales y se ven esas componentes. También uno puede mapear, bueno, eso se hizo en el tiempo de la teoría tectónica de placas, en los 60, en los 70, y se mapearon, se plotearon toda la sismicidad en el océano. Antes uno se concentraba en el continente, pero en el océano también se puede hacer. Cuando se empezaron a desarrollar las redes sismológicas, fueron hace 50 años atrás, 60 años atrás, y se ve estos terremotos que son normales, tensionales, a lo largo del centro de expansión y también de rumbo, y se ve todo, y se mapea ahí claramente el centro de expansión, en este caso el centro de expansión del Atlántico, entre África y América. Profe, ¿Sí? una pregunta.
que en el anterior se ve, en la anterior diapositiva se ve mejor. Ahí el lugar donde se dan esas fallas normales es donde sale el magma, ¿no? Es la vecindad. Es la vecindad. No tiene por qué ser exactamente en donde está el centro de expansión. Puede ser como se muestra acá, aquí. Este centro de expansión, ¿ya? ¿Mm? Y aquí está el ridge push activo, que es la tensión, y afecta la vecindad. Un par de, yo diría, 10 kilómetros a cada lado. Toda esa región podría ser afectada por el o sea, claramente es afectada por el ridge push. 10 kilómetros de diámetro, yo diría, de radio. ¿Ya? No exacta, puede ser aquí también, pero no exactamente ahí. Y lo que yo esperaría es que los terremotos que están más cerca del centro de expansión, mientras más magma, es más dúctil. Entonces ahí la magnitud va a decrecer del terremoto. ¿Ya? Mientras más frío, va a ser más frágil. Entonces, yo esperaría más terremotos un poquito más a los costados, o de mayor magnitud, y en el centro de expansión van a ser de menor magnitud. Pero van a ver. Y esos terremotos tendrían mecanismo focal, no es que el contacto sea como una falla normal. O sea, el centro de expansión induce fallas normales, porque, Ah, ya. por el ridge push. Y ahí se producen los terremotos. Ah, ya, perfecto. Gracias. Claro, no, el contacto va a decrecer la producción de terremoto. No es como el contacto sismogénico de subducción. El contacto aquí interplaca es bastante caliente. Entonces va a decrecer la productividad sísmica. Van a haber algunos terremotos volcánicos quizá o de menor magnitud, pero aquí al final es un terremoto como intraplaca, que se producen aquí en la vecindad de las placas. Claro, aquí lo dibujaron aquí justo ahí, pero en realidad los sismólogos siempre hacen eso. Siempre como trabajan en una escala larga, no se ven los detalles eh, regionales, o sea, más locales. Siempre hacen todo como global y no ven los detalles puntuales. Eh, ya, aquí entonces están de hecho aquí se ven los sismos, bien puestos, y no están justamente, algunos sí, pero muchos no están en el centro de expansión. De ahí esta figura es vieja, debe haber figuras mucho mejores que esta. Si se dan cuenta, varios terremotos aquí no están justo en el centro de expansión. ¿Ya? Son terremotos intraplaca, básicamente. Ya, otra cosa que se puede sacar de la zona de los centros de expansión, aquí tengo el centro de expansión, aquí está la discontinuidad y después sigue acá. La edad de la placa aquí es 0, ¿cierto? Acá también es 0 porque es centro de expansión. Supongamos que la placa se desplazó por acá y alcanzó una edad T grande, justo hasta donde nace el otro centro de expansión, aquí, T grande. Entonces, si yo me paro en cualquier punto de la zona de fractura, a la derecha o a la izquierda, y tomo el punto acá arriba y lo mido y este 1, y mido el punto acá abajo y este 2, ¿ustedes están de acuerdo que T1 menos T2 igual a T grande? ¿Se convencen? Sí. Sí, porque son sólidos. Estos son placas coherentes y sólidas, rígidas. Y esto también. Entonces esta distancia va a quedar, o sea, lo que se desplazó de aquí hacia acá, lo recorrieron las dos placas, entonces lo que queda remanente es esta diferencia. Entonces, en el fondo, cualquier punto de una sola fractura, el T1 menos T2 es lo que se llama como offset. Me indica la distancia entre los centros de expansión. El offset, hay gente que lo llama el offset termal. ¿Por qué termal? Porque la edad está asociada a la temperatura de la placa.
pero en el fondo es lo mismo, es el contraste de edad. Y otra pregunta, ¿cuál esperarían que fuera más profundo? ¿El T1 o el T2? O sea, arriba o abajo. ¿Qué parte del piso oceánico sería más profunda? El T1. El T1, ¿cierto? Porque es más vieja. ¿Ya? Entonces eso se queda remanente. Ya, esta es una cosa. Entonces, el offset termal. Ya, veamos más cosas de las plumas. Aquí se ve otro, otra especie de... A ver, ya. Ya, aquí tenemos una pluma, aquí tenemos la litósfera y aquí tenemos la corteza. Esto que está aquí, está bastante mejor este cartón. Tenemos aquí la corteza, aquí está el manto litosférico, todo esto la litósfera, y efectivamente los centros de expansiones, o sea, las dorsales se ven, aquí están levantados, y se ven estas fallas normales bastante pronunciadas, bastante gruesas, y después empieza a suavizar, a suavizar, a suavizar. Y ese suavizamiento, ¿por qué creen que ocurre ese suavizamiento? Por ejemplo, a partir de esta distancia hacia allá, o hacia allá, ya no es tan rugoso como acá. Los sedimentos, me imagino. Sí, por los sedimentos. Ahora, los sedimentos en el océano no son tanto. eh, no son tanto, porque no hay fuentes sedimentarias, ¿cierto? Excepto una, que es bien poca, que son los sedimentos orgánicos. Los sedimentos pelágicos, hemipelágicos, ¿ya? Que son los mismos seres vivos que se mueren o depositan su actividad biológica, ¿cierto? Y lo que pasa aquí es que la placa que está acá es más vieja, ¿cierto? Por eso es más vieja. Si es más vieja, tuvo más tiempo para que se depositara más sedimento. Y por eso se ve más suave. Entonces, claro, son los sedimentos, pero son los sedimentos por una larga historia. ¿Ya? Los sedimentos en el océano rara vez alcanzan un espesor mayor a los 300 metros. ¿Ya? Porque es oceánico. No tenemos nada que erodar para depositar. A menos que haya un volcán submarino y tiren material piroclástico, ahí sí. Pero si estamos en el océano puro, sin volcanes, submarino, no hay fuentes sedimentarias. Pero es por la edad. Así como es más vieja la placa acá, más profunda además, es más profunda, entonces se rellena con material hemipelágico. Lo otro, esa no es la única explicación, la otra explicación es que aquí es, bueno, aquí la placa está más activa, aquí el Rich Push es más fuerte, acá es más, aquí se acaba, más acá se empieza, o se reduce bastante el Rich Push. Entonces aquí, claro, aquí se deforma, no, y efectivamente después con los sedimentos se empiezan a, a cubrir estas fallas. ¿Ya? ¿Qué más se puede ver? Bueno, si se dan cuenta, aquí hay una especie de... A ver si lo puedo... Si se dan cuenta, justo en el eje, obviamente toda esta región está levantada, ¿cierto? Aquí está levantada, levantada, levantada. Pero justo aquí, justo arriba, hay una especie de valle. ¿Lo ven o no? ¿Sí? Sí,
Sí, sí, se ve. Eso lo llaman valle central también, como el de placa continental, pero este es un valle central bastante más definido, más claro y bastante central, mucho más que el valle central de Sudamérica. Y este valle central, ¿por qué se produce? Se produce porque aquí tenemos tensión, tenemos fallas normales, todas estas son fallas normales, y a pesar de que aquí está más levantado, dentro de la región levantada, aquí hay tanta tensión. ¿Y qué produce la tensión? Los esfuerzos normales producen que las fallas se colapsen. Y por eso se produce este valle central. ¿Ya? Y eso produce el valle central. Y los valles centrales varían su ancho, su forma, dependiendo del centro de expansión. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver. Y eso va a depender más que nada de la velocidad a la que se expande las placas. Ya eso lo vamos a ver en detalle después. Pero quería mencionar la presencia del valle central. ¿Qué más se puede observar? Bueno, aquí aparecen dos plumas, o sea, dos cámaras magmáticas. Una que está aquí en la astenósfera, la principal, y tenemos una cámara magmática más somera. Esa cámara magmática más somera asciende material hacia arriba. Hay material que aflora a través de los diques, o sea, a través de las porosidades, y ese material magmático que logra llegar hasta el agua se cristaliza y se convierte en, digamos, la corteza extrusiva, que son los diques, las pirolavas y eso. Y hay otro material que se cristaliza a profundidad y forma la corteza intrusiva, que es el gabro. Y hay una parte que es más profunda, porque esto se diferencia, ¿cierto? Se separa, y mientras más profundo va a producir el manto. Y se cristaliza en el manto y produce roca ultramáfica. Y esa roca ultramáfica es la peridotita, ¿cierto?, del océano. Eso lo podemos ver en mayor detalle. Va. No, estoy yendo al revés. Uf. Ya, aquí. Ahí está el valle central. Aquí se muestra mucho más claro. Si se dan cuenta, están las fallas normales. Fíjense las fallas normales que pueden... Las fallas normales cortan la corteza de esta forma y a través de estas fallas y otras más se introducen, se forman los diques, cristalizan en el fondo del mar, etc. Entonces, hay una especie de diferenciación a la que cristaliza el magma. Hay material que cristaliza más arriba, hay material que cristaliza más abajo y más abajo. Y se separa la corteza superior, corteza inferior y manto oceánico. Y eso da el complejo ofriolítico, que lo voy a mostrar. Ya, voy a mostrar, ahí está. Después veamos lo anterior. Aquí está el complejo ofriolítico, en que tenemos lo siguiente. Esta es la corteza oceánica. En la parte de arriba, aquí está el valle central, fallas normales, y tenemos aquí una reorganización del magma que cristaliza más arriba y más abajo. En la parte de más arriba está la capa 2A, que es
pilobasalto o pilolavas, ¿ya? O lavas almohadilladas. Ah, ¿qué pasó? Un problema técnico, ya. Después están los diques. Capa 2B. ¿Ya? Aquí están los diques. Después tenemos un contacto que separa la corteza superior. La corteza superior es por los pilobasaltos y los diques. Eso es la corteza superior. Y si después viene la corteza inferior, que sería la capa del gauro. ¿Ya? Roca máfica, intrusiva. ¿Y por qué se separa? Bueno, es por la profundidad del magma. Se distribuye una parte hacia arriba y una parte hacia abajo y cristalizan a distintas profundidades. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sabemos, hay una diferencia litológica, pero también hay una diferencia física, que es que las capas que están más arriba, o las rocas que están más arriba, son mucho más porosas, de mayor porosidad, y son más heterogéneas, desde el punto de vista volumétrico, ¿ya? Tienen bastante, como tienen porosidad, su distribución de densidad es bastante heterogénea. En cambio, el gabbro es mucho más homogéneo. Y eso se ha estudiado desde los 80, la estructura sísmica de la corteza oceánica en distintos lugares del mundo, y se ve que siempre es así, está la capa de pilobasalto, los diques y después el gabbro, y lo que varía un poco es son los espesores de las capas, pero ni siquiera eso. Los espesores de las capas, el espesor de la capa, de toda la corteza oceánica, si sumamos el pilobasalto, los diques y el gabbro, el espesor oscila entre 5 y 7 kilómetros de ancho, de espesor. Eso es bastante constante para hacer todo un planeta. Excepto en lugares extraños como hotspot, porque hay una fuente extra volcánica o magmática, o en zona de fractura, que son anomalías magmáticas también. Pero en corteza sin afectación de fuentes magmáticas, tanto de ausencia de magmatismo o sobrepresencia de magmatismo, es bastante homogénea el espesor. De hecho, se ve así. Así sería más o menos la corteza. O sea, aquí está un centro de expansión, aquí tenemos centro de expansión, zona de fractura, o sea, fue transformante, y tomamos una muestra aquí en pleno océano. Se vería algo así. Se vería arriba, obviamente, los sedimentos, que eso no responde a procesos magmáticos, son procesos sedimentarios, pero de ahí para abajo tenemos los pilobasaltos, los diques, o la roca, esta también se le llama capa basáltica esta, y el gabbro. Y abajo del gabbro está el manto, roca perioditita. Aquí hay una discontinuidad más brutal que la que ocurre acá. La transición de aquí hacia acá, del basalto al gabbro, es bastante, si bien es una diferencia importante, pero al menos la transición es continua. En cambio, del gabbro a la perioditita, la transición es discontinua. O sea, hay un cambio brutal de densidad. Y eso es lo que se conoce como el mojo, o en sísmica, ya en geofísica o en geociencia. La discontinuidad de Mohorovich, ¿ya? Que es un cambio lidológico o químico, petrológico, que separa el gabbro de la perioditita o la corteza del manto. Ese sería el complejo fiolítico. Ahora, si uno, claro, se le llama corteza superior a la capa basáltica, que incluye las pilolavas y los diques basálticos. Eso sería la corteza superior.
que tienen son rocas más porosas, más heterogéneas, y después vendría el gabbro, que es roca máfica, corteza inferior. Y después vendría el manto. Los espesores, ahí están. Los espesores típicos de la corteza de la roca de la capa basáltica, que es la capa 2, es aproximadamente 1,6 kilómetros, más o menos 0,7. Ahí está el espesor de la roca basáltica, de la capa basáltica o la capa 2, que son las lavas almohadilladas y los diques. El gabbro, que es la corteza, la capa 3 o la corteza inferior, tiene un espesor de 4,7 más o menos 1,4. Y eso es bastante universal. Bueno, y el manto es toda una cuestión gruesa que va a depender de la edad de la placa. Las velocidades de las rocas basálticas, oscilan en este rango, 5,1 más 0,6, más menos 0,6. Y del gabbro, 6,8 más menos 0,2. Y del manto, aquí saltamos al manto, 8,15 más menos 0,2. El manto superior, esto, upper manto. ¿Ya? Entonces, esta es la fiolita desde el punto de vista sísmico. Cuando vemos claro, la parte de arriba, la corteza superior, tenemos la roca extrusiva, ¿cierto? Y debido a la tensión, se producen estas fallas y puede ascender el magma y se cristaliza en el agua. Y aquí se ve un centro de expansión que cristaliza en el agua y produce los pilolavas. Acá hay un ejemplo, este está clarito. Ahí están las pilolavas. ¿Ya? Del centro de expansión ascienden y cristalizan en el agua. Ahí se ve el magma. Ahí están las pilolavas. Que las pilolavas son la parte más externa. Y abajo están los diques basálticos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, entonces toda esa secuencia es algo que se le llama como el complejo oftiolítico. Sí, este es el complejo fiolítico. Ahora, yo sé que los geólogos o sea, yo me acuerdo del curso de geología de Francisco Hervé que hablaba de la fiolita del punto triple. Que lo que pasa ahí es que, claro, hay corteza oceánica que afloró al continente. O sea, un segmento de la corteza se puede ver en continente. Y los geólogos la pueden mapear lo pueden mapear, digamos, en tierra. Eso es una anomalía que se produce por el efecto del punto triple, que produce un efecto de obducción. Obducción es como irse por arriba en vez de por abajo. ¿Ya? Pero ahí me imagino que hay una alteración brutal, metamórfica de las rocas. Pero el complejo fiolítico mapeado así por sísmica, en el estado natural de la corteza oceánica, que es el océano, obviamente, sería este. Vale, gracias. Es que también tenía esa confusión con la violita como que se pone, como que se incrusta, comillas, en el Exacto. continente, ¿no? Sí. Sí, es una anomalía que se puso en varios lugares del mundo. También, no es el único, también hay uno en Irán, creo, en Omán, que claro, se levanta, en vez de obductar, o sea, en vez de subductar, obducta, y es porque hay un punto triple y hay una anomalía termal claro, la placa, en vez de subductar, se incrusta, se acreciona al continente y puede aflorar sobre el nivel del mar. Claro, la pueden mapear los geólogos, pero
no en un estado, no en un estado natural. Ahora, lo que yo entiendo es que es muy parecido a lo que se ve en sísmica. Y tiene sentido, pues al final tiene es la misma cosa, solamente que en distintos ambientes. Es como un anfibio que salió al agua, que está en el agua, y otro anfibio que que salió del agua. ¿Ya? Vale, gracias. Ya. Entonces, los terremotos se concentran en las zonas más activas. Debido a la tensión, se genera mucho fracturamiento. ¿Cierto? Aquí están las fallas normales. Y aquí están los terremotos de tensión. Aquí, como todo esto es fresco, es joven, es caliente, no hay sedimentación. Por eso se ve tan rugoso y tan demarcada la falla. Pero a medida que me alejo, se empieza a envejecer y se empieza a sedimentar. Y se hace más suave. Este es justamente lo que hablábamos recién, el punto horrible. Aquí estamos en el sur de Chile, aquí está el centro de expansión, aquí va el Valle Central, aquí está el falla transformante, acá va el centro de expansión, Valle Central, falla transformante, y aquí va el Valle Central, y aquí está el punto horrible. ¿Ya? Y por acá aquí está la península de Taitao, aquí está la Fiolita. Y venía este punto libre venía del sur hacia el norte, así que por eso se incrustó de alguna forma acá y se puede mapear. Entonces, aquí ustedes ven el centro de expansión y las fallas normales y se pueden ver las fallas más activas están cerca del centro de expansión. Mientras más lejos del centro de expansión, los esfuerzos decrecen y se hace más inactivo. Y bueno, aquí hay un efecto, aparte de los sedimentos marinos, que son pocos, tenemos el continente al lado. Entonces tenemos una fuente extra de sedimentación. Por eso se ve tan suave acá. ¿Ya? Se ve tan suave acá. Pero en el ambiente marino también se pone suave por los sedimentos pelágicos. Bueno, hay los centros de expansión, bueno, el planeta está lleno, yo le dije en la clase pasada que el largo de todos los centros de expansión en toda la Tierra es aproximadamente 60.000 kilómetros. Acá hay un tremendo centro de expansión que es el Pacífico Oriental, aquí, va por acá, y la dorsal de Chile, Pacífico Antártica, y está este tremendo también que es el Atlántico, el centro de expansión Atlántico que va por acá, etc. Entonces, la morfología entre este centro de expansión del Pacífico y el Atlántico es distinta. A esta escala se ven iguales, pero es distinta. ¿Ya? Entonces vamos a ver las diferencias el jueves. ¿Ya? El jueves vamos a ver las diferencias. Aquí está el Atlántico y el Pacífico. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de las diferencias del centro de expansión. Bueno, antes de terminar la clase, entonces al final tenemos 14 semanas, ¿cierto? Sí, profe. Vamos a salir para la semana de Navidad. Ya. Y tenemos 18 estudiantes, lo que significa 36 presentaciones. Ya. Bueno, yo ya estoy seleccionando los papers, los voy a subir luego. Y quizás si nos vemos
si nos vemos complicado con los tiempos, tendríamos que reducir las presentaciones de 20 minutos a 15 minutos. Quizás. ¿Ya? En realidad eso depende de ustedes nomás. A mí me da lo mismo que sean 15 o 20 minutos. Es que, eso es lo que le decía antes, que la escuela pone unas restricciones de tiempo, pero esas restricciones de tiempo no son, los cursos no son homogéneos. Y al final, paradójicamente, reducir una presentación de 20 a 15 minutos suena como, oh, menos trabajo. Pero no es tan así, porque usted tiene que ser más preciso y conciso. Y quizás no le va a gustar eso. Porque hay que ser más preciso, entonces pero eso lo podemos ver después, ¿ya? Podría pasar eso nomás, que habría que reducir las clases para cumplir exactamente, en realidad no sé, al final uno cuando hace presentación presenta ya 15 minutos o 20 minutos, y si el paper es muy interesante uno sigue discutiendo nomás. Entonces eso va a depender de usted, ¿ya? Yo no seguiría al pie de la letra la escuela. O sea, yo diría, sería más como espontáneo cómo se sientan ustedes y con el interés de ustedes. Esa sería mi idea, no sé qué piensan ustedes. Sí, yo creo que igual ir viéndolo en el camino, porque igual, bueno, tengo entendido que no se redujeron no se redujo el tiempo, sino que se corrió nomás. Claro. Pero ir viendo a medida que pasa el tiempo cómo estamos bueno, con los tiempos, valga la redundancia. Profe, igual lo bueno del horario es que no sé si vamos a perder clases, por ejemplo, durante el semestre, parece que no, porque creo que los feriados caen como viernes o lunes, cosas así. Sí, eso también, Así que igual eso es una ventaja. sí. Ya, pues. Entonces, seguimos el jueves y próxima semana no hay clase. Y ahí voy a subir todos los papers. Voy a subir todos los papers, voy a poner las fechas de las presentaciones y ustedes empiezan a elegir. Y tienen que elegirlo en el foro para que o quizá vamos a hacer un Google Docs, algo así, para que la gente sepa qué eligió su compañero, para que no lo elijan de nuevo. Ok. Gracias, profe. ¿De acuerdo, profe? Ya, pues hasta el jueves. Chao. Oh, gracias. Chao, profesor. Profe, Chao, profe.